juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar. Del libro de los Salmos. Qué maravilloso y agradable es cuando las y los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba, hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí la divinidad ha pronunciado su bendición. Incluso la vida eterna. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Y ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Jesús le dijo, sígueme. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Gracias por estar aquí, por venir y hacer comunidad. La reflexión de este domingo y el Evangelio, ¿verdad?, de este domingo es el último de la serie que comenzamos en Cuaresma, llamada Corazón Nómada, ¿verdad?, en la que estamos estudiando la vida de Pedro. Y primero me pareció súper interesante, ¿verdad?, que este último pasaje, esta última historia, ¿verdad?, en la que se ve involucrado Pedro, es bastante similar a la lectura de la primera reflexión que tuvimos de esta historia. No sé, para los que se acuerdan, ¿verdad?, fue cuando Jesús los encuentra en la barca, y también una historia bastante similar en la que ellos no han pescado nada, y en esa ocasión les dice, ¿verdad?, que también que tiren la red, y sacan un montón de pescado y hasta se les va a romper, se les rompen las redes del abundante pescado. Hay bastantes similitudes, pero hay también bastantes diferencias en esta situación. Primero porque en este momento Jesús ya había muerto y había sido crucificado, y ya Jesús, esta es una de las apariciones. Dice el Evangelio que esta es la tercera aparición que Jesús le hace a sus discípulos. Entonces creo que los ánimos y la situación de los apóstoles es diferente. Aunque la lectura y la situación es bastante similar, en la primera lectura fue cuando Jesús le hace el llamado a Pedro, ¿verdad? Y ahora es todo. Ha hecho Pedro un recorrido con Jesús, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos en cuenta, cómo Pedro hace caso al llamado de Jesús al inicio, ha tenido todo este caminar. Pedro dejó de ser un pescador tradicional y se convirtió en un discípulo de Jesús. Había decidido cambiar su vida. Los últimos años de su vida, él había dedicado a seguir a Jesús y andar con Jesús y aprender de él y hacerlo su maestro. Y han pasado diferentes situaciones, ¿verdad? Vimos a Pedro desarrollando su fe, ¿verdad?, siendo osado en la barca y caminando sobre las aguas, sintiéndose vulnerable y pidiendo auxilio también en el momento en que se hunde, ¿verdad?, haciendo su profesión de fe, ¿verdad?, siendo reprendido por el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando le dice Satanás, también ya pasó la parte donde lo ha negado. Lo vimos también en una actitud de aprendizaje, ¿verdad?, cuando le pregunta a Jesús cuántas veces debía de perdonar. Y entonces Pedro ya ha tenido un recorrido con el Maestro. Pedro ahora pasó el momento de la crucifixión. Lo había negado, ¿verdad? Y creo que estaba en una situación muy similar a la que nos sentimos muchos. Más que todos los que habíamos estado desde que inició la comunidad, cuando el obispo Martín Barahona falleció. Cuando tu líder muere, ¿verdad?, y no sabes qué hacer, creo que esa era la situación de Pedro, ¿verdad? Pero en este evangelio, a diferencia del primero, ya no solo se menciona a Pedro, mencionan a Tomás, ¿verdad? Mencionan a Santiago, mencionan a otros, ¿verdad? Mencionan a Juan indirectamente también. Y ya no es Pedro el único protagonista de la historia, ¿verdad? Hay otros a la par de él, ¿verdad? Y esto me agrada porque creo que Jesús definitivamente escogió a los 12
para hacer comunidad y no para hacer una jerarquía, ¿verdad? Sino para hacer un equipo. Y estaban los apóstoles ahí en la playa y creo que en una situación de no saber qué hacer, y es como, bueno, si soy pescador, pues volvamos a lo que sabíamos hacer, ¿verdad? Y van a pescar, se deciden, y Pedro dice el Evangelio que él fue el que tomó la iniciativa, y dice, bueno, voy a ir a pescar, ¿verdad? Y los demás dijeron, bueno, vamos a ir con vos, también le siguieron. Y les pasa lo mismo en la noche, ¿verdad? No pescan nada. Y a la mañana siguiente aparece Jesús. Y en esta situación yo creo que a veces, yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me alejara o se decidiera dejar la comunidad? ¿A qué me dedicaría, ¿verdad? ¿Qué haría yo los domingos si ya no vengo a la comunidad? Y solo recordé una vez que hicimos el ejercicio con Álvaro, ¿verdad? Porque por una situación en la comunidad no hubo servicio. No recuerdo exactamente por qué razón no hubo servicio. Y en ese momento como fue antes de pandemia, lo de la virtualidad no era una opción, no se consideraba, ¿verdad? No era algo que estuviera en nuestro radar. Entonces en ese momento se canceló el servicio y simplemente no había nada. Entonces yo le dije a Álvaro, mira, y entonces como no va a haber servicio, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, venite a la casa, me dijo. Y llegué temprano a la casa de él, y cuando llegué me dice, mira, me puse a pensar qué vamos a hacer. Y no sé qué vamos a hacer, me dice. Porque todos los domingos íbamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces me dijo, vamos a otra iglesia, me dice. Porque era lo único que podíamos hacer, ¿verdad? Fanáticas, las hermanas. Pero ella siempre iba. No, ya yo había dejado de ir, Y Alvarito sí acostumbraba, usualmente en la semana sí acostumbraba siempre ir a visitar otras iglesias, ¿verdad? Pero creo que a veces, ¿verdad? Cuando ellos habían entrado en esta dinámica de estar con Jesús, de compartir, de andar con Él, y la situación había cambiado abruptamente, habían matado a Jesús, y a pesar de que había aparecido, esas apariciones no habían sido una constante de que aparecí y me quedé con ustedes, sino que Jesús aparecía, se dejaba ver y luego ya no estaba con ellos. Entonces era solo momentáneo, ¿verdad? Y entonces en esta situación yo me puse a pensar, ¿qué haríamos nosotros también, ¿verdad? Si en algún momento por alguna situación, ¿verdad? Decidiéramos no continuar, ¿verdad? ¿Será que por la razón que sea, imagínense un día no tuviéramos ya dinero para pagar el local, o Amate dice cierra operaciones y ya no alquilan una casa o algo? ¿Qué pasaría con nuestra comunidad? ¿Verdad? Creo que estaríamos en una situación también bastante de incertidumbre, ¿verdad? Pensando qué hacer. Y definitivamente yo siempre he pensado que no sé la manera, pero de alguna manera creo que buscaríamos la manera de continuar haciendo lo que hacemos. Y Jesús creo que sabía cómo se sentían ellos. Y esta es la parte más poderosa del Evangelio. Ellos regresan, han vuelto a hacer lo que sabían hacer, pero no hay fruto, ¿verdad? Vienen y ya no pescaron nada toda la noche. Y a lo lejos dice el Evangelio que estaban como a unos 90 metros de la orilla. Ven a un hombre que les dice, ¿han pescado algo? Y ellos le dicen, no. Y entonces no reconocen a Jesús, solo lo ven de lejos y no lo reconocen. Y Jesús les dice, echen su red a la derecha de la barca y van a pescar. Y lo hacen. Y dice que en ese momento la red se llena, ¿verdad?, de pescados, y eran tantos pescados que no podían, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, Juan le reconoce y dice, es el Señor. Y cuando Juan hace esta afirmación, dicen que Pedro se pone la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tira al agua y se dirige a la orilla para confirmar eso. Y aquí
me llamó mucho la atención la reflexión de Nubia del domingo pasado, porque pasó algo similar con Pedro. Las mujeres llegan y le dan la noticia de que Jesús ha resucitado. Y dice que Pedro sale corriendo a la tumba a verificar lo que le han dicho. Y en esta ocasión parece que vuelve a hacer una verificación de lo que Juan está diciendo. Y me llamó mucho la atención porque siempre había escuchado, ¿verdad?, que esta interpretación de la actitud de Pedro, ¿verdad?, de que él también fue a reafirmar o a confirmar su fe. Pero Nubia nos decía, ¿verdad?, que en parte era ese machismo y ese patriarcado internalizado que estaba en la sociedad de ese momento impregnada, ¿verdad?, que no tenía validez la voz de las mujeres. Y ahora también el discípulo amado que es Juan, y Juan era un jovencito, se estima que tenía alrededor de 17 años y Pedro andaba alrededor de los 30 también. Entonces también aquí un poco del adultocentrismo, ¿verdad? Y yo creo que a veces nosotros debemos ser conscientes de estas maneras sutiles, porque cuando le damos una leída así bastante romántica a primera vista, podemos decir, puchica, Pedro se emocionó tanto que quería ir a ver a su maestro. Pero él es el único que tiene esa actitud. O sea, al final todos estaban en la barca y todos tenían que llevar los peces a la orilla. No se iban a quedar ahí. En algún momento todos iban a llegar a la orilla, pero él sale primero, ¿verdad? Y aquí yo seguía viendo en Pedro, cuando lo leí, volví a ver esa actitud, ¿verdad?, que a veces nosotros romantizamos en nosotros y debemos hacer un análisis de si es cierto, ¿verdad?, que lo hacemos de esta manera romántica, o es que nosotros, si esas afirmaciones no vienen de nosotros, si la verdad no viene de nosotros, no lo creemos y tenemos que ir a verificarlo. Y nos cuesta creer lo que nuestros pares dicen y confiesan, ¿verdad? Y cuando escuchamos la voz de la divinidad a veces de otras personas que nos dicen, no, queremos que la divinidad nos lo diga directamente a nosotros. Sí, señores, que a veces sentimos que nuestro hermano nos ha dicho algo y quizás es algo que la divinidad nos quiere decir, pero entonces nosotros venimos y le decimos a la divinidad, confírmame eso, ¿verdad? Y lo hemos normalizado, ¿verdad? Yo he escuchado un montón de gente que dice, no, quiero que el Señor me lo confirme. Pero ¿será que sentimos que la divinidad solo nos puede hablar directamente y no nos puede hablar a través de nuestros hermanos de la comunidad? Ellos llegan a la orilla y aquí veo otra situación. También dicen que cuando ellos llegaron a la orilla, Jesús ya les tenía preparado el desayuno. Le tenía pescado a las brasas y panes. Y cuando llega les dice, vengan, coman. Y Jesús, que había sido su líder, les está sirviendo. Y tomando este papel del cuidado, este papel que tradicionalmente hacían las mujeres. Así como les lavó los pies antes y les sirvió ahora, ¿verdad? Yo lo relacionaba también con aquella situación en la que llega a la casa de María y Marta, ¿verdad? Y Marta se puso a servir, ¿verdad? Ahora Jesús era el que les estaba sirviendo a los discípulos. Y dicen que no solo les preparó el desayuno, sino que cuando llegó se lo sirvió a cada uno. Y ellos, como buenos hombres, ninguno dice que se puso a ayudarle, ¿verdad? Sino que todos se dejaron servir por el Señor. Pero yo creo que esta es la actitud que Jesús nos está enseñando de cómo debemos ser. De las actitudes que debemos de retomar, ¿verdad? Jesús constantemente nos está dando lecciones y debemos de asimilarlas. Y yo decía, Él está tomando aquí el rol de las mujeres en medio de todos esos discípulos que tenía. Creo que muy pocas veces lo toman de esto. Y creo que por eso es importante que nosotros, les digo siempre, escuchemos la voz de las mujeres aquí. Porque nos dan otra perspectiva. Definitivamente yo jamás había escuchado una reflexión en la que dijera como, puchica, es este machismo de Pedro y esta falta de credulidad hacia las mujeres de recibir la noticia
que hace que él vaya a verificar los hechos, porque si él no los verifica, entonces no tienen validez. Jamás había escuchado una situación, pero tiene total sentido, ¿verdad? Y sigue teniéndolo en este tiempo, ¿verdad? Y puede seguir teniendo sentido si nosotros no somos conscientes también del machismo, ¿verdad? Y del egoísmo también, que está a veces dentro de nosotros. Jesús nos está dando un ejemplo de servir en comunidad y le sirve a todos. Y miren, lo lleva a este momento de comer, como les hemos dicho en otras ocasiones, la comida era un momento íntimo, ¿verdad? La cena, por eso fue también un momento íntimo, un momento de intimidad. Compartir los alimentos muchas veces propicia la intimidad. Y creo que por eso en la comunión anglicana tienen esta tradición de constantemente tener alimentos en las iglesias y compartirlos. Porque propician momentos en los que podemos compartir, en los que podemos hablar, no solo venir, sentarnos a hacer la liturgia y no conocer al otro, ¿verdad? En el momento de la comida podemos sentarnos, platicar, hablar de nuestra vida. Y a ese momento de intimidad lo lleva Jesús a sus discípulos. Y en ese momento de intimidad, en esa cercanía, se acerca a Pedro y le hace esta pregunta 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y algo que ya había escuchado y corroborado también cuando preparé la reflexión es que dice que cuando Jesús hace esta pregunta, ¿verdad? La palabra para amor que Jesús está ocupando es ágape. Pero la palabra con la que le responde Pedro es filos. Entonces Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le respondía, sí, Señor, te fileo. Y entonces a veces creo que Jesús le estaba haciendo una invitación y le estaba preguntando si lo amaba con ese amor de la divinidad. Pero a veces nosotros no hemos comprendido realmente cuál es ese amor. Y le decimos al Señor, sí, Señor, te amo, pero desde nuestra comprensión del amor. Nosotros aquí hablamos de un amor radicalmente inclusivo, pero realmente todavía nos hace falta expandir ese concepto de amor que conocemos. La divinidad nos está preguntando constantemente si la amamos. Y nosotros le podemos responder sí, te fileamos quizás, ¿verdad? Pero la tercera ocasión es Jesús cambia, ya no usa ágape, ¿verdad? Porque parece que Pedro no le está entendiendo. Y Jesús le dice ahora en el mismo lenguaje de Pedro, Pedro, ¿me fileas? Y ahí Pedro ya está triste porque es una manera insistente y también la manera en la que lo está percibiendo, ¿verdad? Pero creo que Jesús realmente está haciendo esta pregunta no de una manera incrédula de no creer la respuesta de Pedro, sino también desde una actitud del amor y de entrega, ¿verdad? Porque después de que Pedro le decía, sí, Señor, te fileo, él contestaba a Jesús, le decía, entonces, cuida a mis ovejas. La manera en que me vas a amar va a ser cuidando a los demás. Entonces, si nosotros decimos que amamos a la divinidad y que en esta comunidad profesamos un amor radicalmente inclusivo, tenemos que hacer esas dos cosas. No decirle al Señor, te amo únicamente en oración o en alabanza, sino cuidándonos unos a otros. Aquí en comunidad, Jesús los había llevado a ese momento. Jesús siempre andaba con ellos en comunidad para decirles cuán importante es esto, ¿verdad? Que esta manera de vivir la fe es comunitaria. Y el amor se ve en esta manera de cuidarnos los unos a los otros. Si de verdad me amas, Pedro, entonces cuida a mis ovejas. Ese amor que a veces no entendemos, que a veces pensamos que es de compañerismo o que es la afinidad que sentimos unos por otros, porque aquí podemos a veces sentirnos más afines unos con otros y estamos más cercanos y a veces compartimos más y entonces por eso sentimos
Y en base a eso nosotros pensamos a veces, es que a esta persona la quiero más que a esta otra, ¿verdad? Porque me llevo más, ¿verdad? Porque estoy más cerca. Pero el amor debe de reflejarse en cómo nos cuidamos, ¿verdad? Entonces, cuando le prepara la comidita, ¿verdad? Le está diciendo que lo ama. Cuando lo cuida, cuando se preocupa, ¿verdad? Cuando nos preocupamos por cómo estamos. Cuando nos cuidamos. Y cuando entonces ahora nosotros entramos en esta conciencia, ¿verdad? De cuidarnos, de aprender a decir no en esta comunidad, de aprender a decir de esta manera no me gusta, ¿verdad? De esta manera no se hace. Me siento agredido cuando aprendemos a cuidarnos, ¿verdad? Entonces estamos realmente transformando, ¿verdad? Nuestras palabras en acciones y llevando esa inclusión más allá de lo que nosotros. Tenemos que cuidarnos más y tenemos que ser mucho más inclusivos de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Jesús le dice a Pedro 3 veces. Creo que también era una manera de darle la redención o el perdón a Pedro, porque yo creo que Pedro debió sentirse culpable mucho tiempo por haber negado a su maestro. Él había dicho que no lo iba a hacer y justamente lo hace, ¿verdad? Y ahora Jesús viene y 3 veces le pregunta, para mí una manera de decirle te perdono todas las veces que me negaste. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que todas las veces que le neguemos, ¿verdad? Y le negamos cuando somos egoístas, le negamos cuando no tenemos actitudes cristianas. Si es que decir no soy cristiano o no vengo a la comunidad, eso solo es de palabra, igual como decirle al Señor te amo, están en el mismo nivel. Pero cuando tratamos mal al otro, cuando no nos cuidamos, entonces negamos a Jesús. Por mucho que digamos que somos cristianos inclusivos LGBT, si no nos cuidamos unos a otros, estamos negando a Jesús. Y Él nos está preguntando constantemente, ¿verdad?, si le amamos. Y si le amamos, nos invita a cuidarnos. El corazón de Jesús está en cada uno de nosotros. El corazón de la divinidad está en cada uno de nosotros. Y por eso es importante que nos aprendamos a ver de esa manera. Cuando nosotros nos portamos mal, cuando somos mal, cuando agredimos a alguien, cuando somos chuchas con alguien, estamos siendo chuchas con la divinidad, con Dios. Y por eso es importante realmente que no normalicemos a veces esas cosas. Y que de verdad aprendamos a tener dinámicas más sanas de nuestras relaciones. Porque al final somos cada uno de nosotros el reflejo de la divinidad. Y la divinidad está haciéndonos esta invitación, esta conciencia de decir esto de estar en comunidad es importante. Jesús no llegaba y solo se le presentaba a Pedro, se les presentaba a todos. Y ahora en este versículo, en este pasaje, menciona los nombres de varios de sus discípulos, no solamente de Pedro. Nosotros como Pedro nos podemos sentir perdonados por la divinidad, por nuestra falta de amor, pero nos tenemos que sentir igual de responsables de cuidarnos los unos a los otros. La divinidad ha entregado su corazón, su vida y la ha puesto adentro de nosotros mismos para que nos cuidemos. Por eso cuando estamos juntos y cuando estamos en comunidad, ese amor de la divinidad crece y se expande. Esta Semana Santa, los que estuvimos y compartimos, ¿verdad?, la gente que nos visitó, fue capaz de percibir ese amor que hay entre nosotros. Y es el amor de Dios que ha puesto entre nosotros, que se aviva cuando estamos juntos. Me encantó ver las reacciones de Herbert, Andrea, incluso José y su amigo que vinieron, que solo se quedaron a la comida, me comentaron, ¿verdad?, que habían percibido un ambiente de unidad, ¿verdad?, un ambiente de libertad entre nosotros, ¿verdad?, que nos pudieron ver siendo como somos, de una manera auténtica, sin reprimirnos. Y eso es lo que hace el amor de la divinidad cuando nos juntamos, y eso es lo que estamos invitados a hacer.
sigámonos cuidando, ¿verdad? Sigamos siendo conscientes de las invitaciones que nos hace Jesús en estos evangelios y que en la semana realmente podamos seguir reflexionando y buscando la manera de cómo aplicarlo a nuestras vidas. No quedarnos únicamente con la reflexión de ahora o lo que podamos compartir en el oasis, ¿verdad? Sino que todo lo que aprendemos realmente ponerlo en práctica en el transcurso de nuestra vida y vamos a ver cosas diferentes. Amén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda de